¿Qué tal, mi raza? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro Storytime, a otra de esas historias que nos encontramos en el camino, de esas que te sacuden, te enseñan, al final, te hacen inflar el pecho de orgullo. Hoy vamos a hablar de pasaportes. Sí, esos libritos de colores que nos abren las fronteras del mundo. Pero les pregunto algo, ¿qué es más poderoso? ¿Un pasaporte respaldado por la segunda economía más grande del planeta, o uno que lleva el escudo de un águila devorando una serpiente? Una de mis amigas pensaba que el poderío económico de su país era la llave maestra universal. Lo que no sabía, es que la verdadera llave, la que abre no solo puertas sino corazones, era la que cargaba su compañera de viaje. Una orgullosa mexicana. Pónganse cómodos, sírvanse un cafecito, un tequilita, lo que gusten, porque esta historia, neta, está a toda madre. Imaginen a Xiao Mei. Una chica de 25 años, nacida y criada en el corazón de Shanghái. Para ella, el mundo giraba en torno a esos rascacielos que arañaban las nubes, al zumbido futurista del tren bala y a la certeza inquebrantable de que su patria, con el segundo PIB más grande del mundo, era el centro del universo. No era arrogancia, era su realidad, la única que conocía. Y en el fondo de su corazón, latía un sueño de la infancia, recorrer el mundo con nada más que una mochila en la espalda. La imagen de unos viajeros que vio una vez con su padre en la cima de una montaña, con sus mochilas enormes y sus miradas perdidas en el horizonte, se le había quedado grabada a fuego. Ahora, con el dinero ahorrado y la vida por delante, estaba a punto de empezar esa gran aventura. Y para calmar la ansiedad de viajar sola por Europa, el continente americano y más allá, tenía su amuleto, su carta de presentación, el pasaporte de la República Popular China. Un documento que, según el índice Henley, no paraba de subir de categoría, casi duplicando el número de países a los que podía entrar sin visa en la última década. Para ella, ese librito rojo no era solo papel, era un certificado de poder, de respeto, de modernidad. Era el estandarte de una superpotencia. La primera parada, Londres. El aeropuerto de Heathrow, uno de los nudos aéreos más grandes y caóticos del planeta, la recibió con su característico bullicio políglota y la luz fría de las pantallas electrónicas. Mientras hacía la larguísima fila para el control de inmigración, rodeada de gente de todo el mundo, Xiao Mei sentía una calma soberbia. Este es el control más estricto del mundo, pensó, pero mi pasaporte es mi escudo. Entraré sin problemas. Cuando finalmente llegó su turno, la confianza se le empezó a desmoronar. El oficial de inmigración, un hombre con cara de pocos amigos, tomó su pasaporte y la metamorfosis fue instantánea. Su expresión se endureció, sus ojos se convirtieron en dos escáneres implacables. El interrogatorio comenzó, seco y cortante. ¿Propósito de su visita? Turismo. ¿Cuántos días se queda? 10 días. Muéstreme su boleto de regreso. Xiao Mei respondió a todo con la precisión de un soldado, pero el oficial no cedía. Comparaba su cara con la foto del pasaporte una y otra vez, como si buscara al impostor en un juego de espías. ¿Cuál es su itinerario detallado? Muéstreme las reservaciones de todos sus hoteles. ¿Tiene fondos suficientes? Necesito ver un estado de cuenta bancario. Las preguntas caían como martillazos, una tras otra, un bombardeo de desconfianza que la hacía sentir como una criminal. Un nudo de humillación se le formó en la garganta. Quería gritar, ¿por qué a mí? ¿Qué les he hecho? Pero justo cuando la pregunta estaba a punto de estallar en sus labios, algo increíble sucedió en el carril de al lado. Allí, una chica de cabello oscuro y piel morena esperaba tranquilamente su turno. Cuando llegó al mostrador, le entregó su pasaporte al oficial con una sonrisa relajada. Era un pasaporte verde. El oficial, que un segundo antes parecía un general a punto de declarar la guerra, cambió por completo. Una sonrisa amplia iluminó su rostro. México, dijo en un inglés amigable. Ah, Cancún. El Chicharito. Welcome to the UK. Y con un gesto rápido y cordial, estampó el sello y le devolvió el pasaporte.
La chica mexicana le dio las gracias con un gesto de cabeza y pasó sin más, como si cruzar una de las fronteras más difíciles del mundo fuera tan fácil como entrar al cine. Xiao Mei se quedó helada, viendo la escena con una mezcla de shock y envidia. Cuando finalmente le estamparon su propio pasaporte, después de casi 15 minutos de escrutinio, salió al exterior. El cielo gris y plomizo de Londres parecía un espejo de su alma. La mala racha continuó en el hostal. Al llegar, la recepcionista la vio y, sin siquiera un saludo, espetó con fastidio, ¿Chinese? Xiao Mei asintió. La mujer suspiró, como si le acabaran de dar la peor noticia del día, y tachó su nombre en la lista de reservaciones con una brusquedad insultante. Xiao Mei subió a la oscura habitación compartida y aventó su maleta sobre la litera inferior con una furia contenida. ¡Ay! Gritó. El golpe hizo que un libro cayera de la litera de arriba, golpeándole el pie. ¡Uy, perdón! ¿Estás bien, güey? Una voz cantarina y cálida vino de arriba. Una cabeza se asomó por la barandilla. Era la chica del aeropuerto, la del pasaporte verde. Bajó de un salto, ágil como una gata, y recogió el libro. Neta, discúlpame, no fue mi intención. No te preocupes, respondió Xiao Mei, cortante, mientras se sobaba el pie. Soy Ximena, dijo la chica, extendiendo la mano con una sonrisa que parecía capaz de disipar la niebla londinense. Qué largo el vuelo, ¿no? Mira, ten, para el susto. Y de su bolsillo sacó un pequeño dulce, un mazapán. Esa sonrisa genuina, ese gesto tan simple y generoso, en ese momento, solo sirvió para hacer que Xiao Mei se sintiera más miserable. La amabilidad de Ximena era un reflector que iluminaba su propia desgracia, y su orgullo le impidió aceptarla de buena gana. Tomó el dulce con un murmullo casi inaudible y se dio la vuelta. Ximena no insistió. Se encogió de hombros, volvió a subir a su cama y se sumergió en su libro. Su calma, su aparente indiferencia, le pareció a Xiao Mei extrañamente sospechosa. Al día siguiente, Xiao Mei se levantó decidida a borrar el mal trago. Ayer solo fue mala suerte, se dijo. Pero la realidad le tenía preparada otra dosis de frialdad. En la entrada del Museo Británico, al intentar alquilar una audioguía, el empleado le pidió su pasaporte como identificación. La mirada inquisitiva del hombre le trajo de vuelta el recuerdo del aeropuerto. Pero lo que más le dolió fue lo que escuchó en la sala de porcelana china. Dos turistas europeos cuchicheaban frente a un jarrón de la dinastía Ming. «Será auténtico», dijo uno. «¿Qué va? Seguro es una de esas réplicas perfectas que hacen los chinos». «Son expertos en eso», respondió el otro. Sus palabras, lanzadas al aire con indiferencia, fueron como dagas que destrozaron el orgullo que sentía por su cultura milenaria. ¿Por qué? ¿Por qué en Europa seguían viendo a China con esos ojos? Al atardecer, con el corazón hecho un nudo, caminaba por las calles de Soho. Necesitaba un trago, algo que borrara la amargura del día. Empujó la puerta de un pub bullicioso. Se sentó en la barra y pidió una cerveza tipo Ale. El barman la miró con impaciencia. Dijo, con un tono que dejaba claro que era una molestia. Xiao Mei sabía que era normal que pidieran identificación, pero la expresión del tipo, ese gesto que parecía gritar otra turista china, reabrió todas las heridas del día. La mano con la que iba a sacar el pasaporte se quedó suspendida en el aire, temblando de rabia y humillación. ¿Qué pasa? ¿No tienes?, preguntó el barman, con una sonrisa burlona. Justo cuando Xiao Mei abría la boca para responder, para defenderse, una voz intervino. Disculpa, es mi amiga. Viene conmigo. Era Ximena. Estaba sentada a unos pocos taburetes de distancia, con un vaso en la mano. El barman, que un segundo antes la miraba con desprecio, se transformó. Su cara se suavizó, casi como por arte de magia. «Oh. ¿Es tu amiga?» «Claro. ¿Es de Taiwán, como tú?», preguntó, de repente amable. Xiao Mei se quedó muda. ¿Taiwán? ¿De dónde había sacado eso? Ximena rió. No,
güey. Ella es de México, de un pueblito cerca de Oaxaca. ¿A poco no se le nota lo paisana? El barman se rió también, completamente convencido. Claro que sí. Mis disculpas, señorita. Una ale para la amiga de la mexicana, por cuenta de la casa. Y le sirvió la cerveza con una eficiencia que antes parecía imposible. Xiao Mei miraba la escena, atónita. ¿Qué acababa de pasar? ¿Por qué una simple mentira de esa chica lo había cambiado todo? ¿Qué coincidencia? No, dijo Ximena, chocando su vaso con el de ella. Salud, güey. Le guiñó un ojo. Xiao Mei la miró de reojo, con una pregunta martilleándole la cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué una mexicana tenía ese poder? En ese momento, la gratitud por haber sido rescatada era mucho menor que la humillación de haber sido salvada por alguien a quien, en el fondo, consideraba inferior. Su orgullo estaba hecho pedazos. Ximena no preguntó nada. Simplemente se sentó a su lado, bebiendo su cerveza en silencio. Xiao Mei se bebió la suya de un trago y pidió otra. Y otra más. El dolor de cabeza al despertar al día siguiente fue monumental. El aterrizaje en España fue como pasar de una película en blanco y negro a una en technicolor. El sol de Madrid, el aire cálido y el bullicio alegre de la gente parecieron disipar las nubes que se habían instalado sobre Xiao Mei. Mientras paseaban por el mercado de San Miguel, los vendedores les sonreían y las llamaban. Hola, guapas. ¿Un poquito de jamón? ¿Fruta fresca, chicas? Al principio, Xiao Mei se sentía cohibida, pero pronto empezó a disfrutarlo. Nos ven a las dos como chinas, pensó, pero esta vez, la idea le gustó. Claro, somos del país más poblado del mundo, una potencia tecnológica. El mundo por fin entiende la grandeza de China. Ese pensamiento se convirtió en un bálsamo para su ego herido. Luego cruzaron el estrecho hacia Marruecos, y ese sentimiento de superioridad se intensificó. Caminando por el laberinto de la Medina de Fez, los comerciantes las llamaban desde sus tiendas con un inglés chapurreado. Chinese. Niao. Big country, good culture. ¿Ves? Ximena, le dijo a su compañera, con un aire de suficiencia. El mundo sí sabe apreciar lo bueno de China. Ximena, sin embargo, parecía completamente ajena a esos halagos. Estaba más ocupada en su teléfono. Oye, encontré unos vuelos súper baratos para ir a París en 2 días. Ya los compré, ¿va? Ahorita checo cómo llegamos al aeropuerto. Xiao Mei no dejaba de sorprenderse por lo práctica y organizada que era. Ximena comparaba horarios, precios de transporte, leía reseñas de hostales y trazaba los planes más seguros y eficientes. Era un enigma. Podía estar completamente absorta en su libro en un autobús ruidoso, sin inmutarse por el caos a su alrededor. Pero si una anciana batallaba para subir su maleta al compartimento, Ximena era la primera en levantarse y ayudar, con una naturalidad que desarmaba. Sus acciones parecían carecer de cualquier emoción personal, como si actuara por un instinto puro de eficiencia y bondad. Antes de volar a París, se detuvieron en un café del aeropuerto. El mesero, al llevarles sus cafés, les dijo con una sonrisa, «Niao». Ximena, como siempre, sonrió y empezó a beber su café en silencio. Xiao Mei no pudo más. ¿Por qué no te molesta? ¿Por qué no le dices que eres mexicana y que yo soy china? A mí me ofendería, es como si nos metieran a todas en el mismo saco. Ximena pareció sorprendida. Dejó la taza en la mesa. La verdad, ni lo había pensado, güey. Pero a veces, ¿sabes? Es mejor demostrar quién eres con tus acciones que pasarte la vida explicando con palabras. Xiao Mei, por supuesto, no entendió el verdadero significado de esa frase. Y entonces, llegaron a París. Las calles elegantes y la atmósfera refinada eran un contraste brutal con el caos vibrante de Marruecos. Se dirigieron al Louvre. En la entrada, un guardia de seguridad le preguntó a Ximena, ¿mexicana? Ella asintió. El guardia sonrió. Luego vio el pasaporte de Xiao Mei.
Su rostro se volvió una máscara de seriedad. China, dijo, y la detuvo. Por favor, compórtese con la debida etiqueta dentro del museo. Fue solo el comienzo. En la colina de Montmartre, los pintores callejeros se le acercaban sin reparo. Hola, señorita. China. Para ti, precio especial. Su voz ya no tenía la calidez que había escuchado en Marruecos, era el tono calculador de alguien que te está tasando para un negocio. Pensé que solo era en Inglaterra, se lamentó. El fantasma del inicio de su viaje había vuelto para atormentarla. Se consoló pensando que los franceses eran famosos por ser fríos. En otro país será diferente. Pero no lo fue. En las calles de Praga, un grupo de adolescentes se rió de ella gritando Chinese. En un palacio de Viena, fue la única a la que le pidieron revisar su mochila. Lo peor fue en una pequeña tienda de souvenirs. Mientras miraba unas postales, el dueño, que dormitaba detrás del mostrador, se despertó de golpe, carraspeó y se puso a arreglar mercancía justo a su lado, sin quitarle los ojos de encima. Es como si me estuviera vigilando, como si fuera una ladrona. Por más hermosas que fueran las ciudades que visitaba, su corazón no encontraba paz. Al entrar en Europa del Este, la hostilidad se volvió aún más palpable. Fue en Budapest, la capital de Hungría, donde el espíritu de Xiao Mei finalmente tocó fondo. Esa noche, decidieron darse un lujo, uno de los pocos del viaje, ir a un restaurante famoso para probar el goulash húngaro. Estaban emocionadas. Pero esa cena se convertiría en el escenario del incidente más grande de su viaje, un evento que haría estallar en 1000 pedazos la escala de valores de Xiao Mei. Entró ella primero al restaurante. El mesero, un hombre alto y de aspecto agrio, la vio y chasqueó la lengua con fastidio. Con un movimiento de barbilla, le indicó una mesa en el rincón más oscuro del local. Luego, les arrojó los menús sobre la mesa como si fueran basura. Sin embargo, cuando una pareja de ancianos europeos llegó a la mesa de al lado, su cara se iluminó con una sonrisa servil, y les explicó con todo detalle la carta de vinos. Después de tomarles la orden, su comida no llegaba. Era evidente que las estaban ignorando a propósito. El mesero cuchicheaba con sus compañeros en húngaro, lanzándoles miradas de desdén. Aunque no entendía el idioma, podía sentir el veneno de la humillación en cada una de sus miradas. Y entonces, ocurrió. El mesero por fin trajo el goulash. Lo azotó sobre la mesa con una violencia deliberada. ¡Pum! El caldo hirviendo salpicó por todas partes, dejando una mancha roja y grasienta en la blusa blanca e impecable de Ximena. «Ximena. ¿Estás bien?», exclamó Xiao Mei. «No pasa nada», respondió Ximena con una calma que exasperaba. Sacó de su bolsa una pequeña servilleta de tela bordada con flores de colores, un recuerdo de algún mercado mexicano, y comenzó a limpiar la mancha. Esa tranquilidad fue la chispa que encendió el polvorín de la ira de Xiao Mei. Se puso de pie de un salto. «Oye. Discúlpate. Lo hiciste a propósito, ¿verdad?». El mesero la miró con una sonrisa torcida. «Cálmese, señorita. Los accidentes pasan». Xiao Mei estaba a punto de replicar, de gritarle en la cara, cuando la voz de Ximena, fría y cortante como el acero, resonó en el silencio que se había creado. «Soy mexicana». No fue un grito. Fue una declaración. La cara del mesero se puso blanca como el papel. «Mexi. ¿Mexicana? Oh, Dios mío. Lo siento muchísimo. Qué terrible error, de verdad, qué falta de respeto la mía». El hombre cambió su actitud en 180 grados y empezó a hacer reverencias torpes. Pero Ximena lo detuvo con un gesto de la mano. «A quien le debes una disculpa», dijo, con una voz que no admitía réplica, «es a mi amiga». Y señaló a Xiao Mei, que seguía de pie, paralizada. Luego se volvió de nuevo hacia el mesero. Usar la nacionalidad de una persona como vara para medirla y tratarla con un desprecio tan evidente. ¿Esa es la política de este restaurante con tanta historia? El mesero no sabía qué decir. Ximena le dio el golpe de gracia.
Ella es china, sí. Pero su calidad como persona, su decencia, la conozco yo, que he viajado con ella todo este tiempo y he visto quién es. Algo que usted, con sus prejuicios, jamás podrá ver. Xiao Mei sintió que el corazón le latía a 1000 por hora. Estaba siendo defendida, rescatada, por la persona a la que había menospreciado desde el primer día. El restaurante estaba en un silencio sepulcral. El gerente, alertado por el escándalo, llegó corriendo, deshaciéndose en disculpas. Por favor, la cena corre por cuenta de la casa. De verdad, lo lamentamos muchísimo. Temblaba, probablemente imaginando el escándalo en redes sociales, el poder de la raza de bronce cuando se une para cancelar un lugar. Pero Ximena se negó con una dignidad imponente. Pagaremos por nuestro servicio. Solo espero que de ahora en adelante, traten a todos sus clientes con el respeto que merecen, sin importar el país que ponga en su pasaporte. Dejó el dinero exacto de la cuenta sobre la mesa, tomó la mano de una Xiao Mei todavía en shock, y salió del restaurante con la cabeza en alto. Caminaron en silencio por la orilla del Danubio. Las luces del hermoso puente de las cadenas se reflejaban en el agua, temblando en medio de la pesada quietud que las envolvía. Finalmente, Xiao Mei rompió el silencio. Perdóname. No era solo una disculpa, era una confesión, un derrumbe. Era el reconocimiento de su propia estupidez, de su arrogancia, de haber juzgado a Ximena y a su país. Siempre te menosprecié. Menosprecié a México, dijo, con la voz quebrada. Comparaba a nuestros países solo con las cifras económicas, y te veía a ti como si solo vivieras de glorias pasadas. Fui una tonta. Las palabras salieron a borbotones, como si una presa se hubiera roto dentro de ella. Estaba destruyendo con sus propias manos el muro de orgullo que había construido a su alrededor. Ximena no la miró con reproche. Simplemente sonrió, una sonrisa suave y comprensiva. No te apures, güey. Lo supe desde el principio. Sabía que no te gustaba mucho la idea de viajar con una mexicana. Entonces, ¿por qué? Porque no es tu culpa, la interrumpió Ximena con gentileza. Tú no conocías México, no has tenido la oportunidad de conocernos de verdad. Todos vemos el mundo a través de los lentes del país donde crecimos, ¿sabes? Hizo una pausa y miró el río. El pasaporte mexicano es respetado en el mundo, pero no por nuestro poderío económico o nuestra fuerza diplomática. Es por nuestra gente. Porque a donde quiera que vamos, llevamos alegría, no arrogancia. Llevamos una mano amiga, no una cartera llena. La gente sabe que un mexicano te va a invitar un taco, te va a enseñar a bailar cumbia, te va a hacer reír aunque todo se esté cayendo a pedazos. Sus palabras eran como agua fresca en tierra seca, empapando el corazón endurecido de Xiao Mei. Ella, que creía que el poder económico lo era todo, se dio cuenta de que había sido exactamente igual que aquel mesero. Había juzgado a una persona por su nacionalidad. Al entender su propia ceguera, unas lágrimas calientes, por fin sinceras, rodaron por sus mejillas. El viaje de ambas llegó a su fin. En Dubrovnik, la hermosa ciudad portuaria de Croacia, sus caminos se separarían. Xiao Mei seguiría hacia el continente americano, Ximena se dirigiría al sudeste asiático. En la despedida, Ximena le entregó la servilleta bordada que siempre llevaba consigo, la misma que se había manchado en Budapest. Dentro había una pequeña pulsera de hilo de colores vivos, de esas que venden en los mercados de Coyoacán. Para que no te olvides de la furia latina, le dijo, guiñándole un ojo. Xiao Mei la abrazó con fuerza, un abrazo que decía todo lo que las palabras no podían. Y así, mi gente, termina esta historia. Xiao Mei continuó su viaje, pero algo en ella había cambiado para siempre. Comprendió que el verdadero poder de un pasaporte no se mide en el número de países a los que puedes entrar sin visa, sino en la cantidad de corazones a los que puedes entrar sin pedir permiso. Y en ese arte, créanme, los mexicanos somos campeones del mundo. Qué chido es ser mexicano, cabrones.